apriorum cara patria, nunc et semper florens gloria. En este primer capítulo del Testamento del Pescador, el narrador se presenta a sí mismo como Marco Junio Vitalis, un soldado veterano romano, amigo cercano del César Claudio y el César Nerón, quien según los datos que se nos ofrecen en la narración, se encuentra ya en sus últimos años de vida. Marco hace mención de un hecho que perturbaba su alma, a pesar de que expresa que toda la sangre que hizo derramar y todas las batallas que libró no la afectaron, pues tenían una causa y era mantener a Roma fuera de peligro. Sin embargo, este hecho que no se revela en este capítulo fue algo que, sin dudas, marcó su vida. Luego, Marco comienza a relatar uno de sus recuerdos, donde nos ubican en el año 817. Después de haber regresado a luchar de unos combates en el Limes, se le comunica que el César Nerón requiere de su presencia. Confuso, Marco intenta descifrar el propósito o el motivo por el cual fue convocado, y, entre copas de vino, relata algunas de las posibles causas que a su entender podrían ser de interés del rey. Especialmente hace un enfoque en las distintas religiones de algunas naciones. Después de haber analizado las diferentes religiones desde su perspectiva y llegar a la conclusión de que ninguna podría ser del interés del rey, quedó dormido. En este capítulo, Marco Junio Vitalis inicia narrando la mañana en la que asistió a la convocatoria a la cual el César le había llamado. Comienza quejándose del fuerte dolor de cabeza que tenía debido a la bebida en exceso de la noche anterior, y retoma el tema de las religiones, enfocándose en la egipcia, la cual no le parecía nada atractiva. Enseguida, al terminar de arreglarse, toma el camino hacia el palacio del César mientras se lamenta, sintiendo ira y tristeza por la situación en la que se encontraba Roma. Había luchado y batallado bastante para mantener las virtudes que alguna vez había logrado tener Roma, pero decía que ésta ya no se parecía a aquella nación que había derrotado a muchísimas otras anteriormente. Al llegar al palacio, Vitalis se asombra por la manera de vestir y de actuar del César, tanto que se queda sorprendido al saber que era él. Le desagradaba en demasía el perfume y la moda griega que había adoptado. A pesar de esto, tenía que mostrarle respeto, ya que era una autoridad superior a él. Sin embargo, Vitalis no estaba preparado para lo que pasaría a continuación. El César, luego de ya haber conversado un poco con él, hace mención sobre los judíos y le hace una serie de preguntas acerca de su religión. Esto deja a Vitalis impresionado, ya que no se esperaba que el César tuviese interés en esta religión. Pero le es aún mayor la sorpresa cuando, al finalizar el capítulo, el César le revela la noticia de que existía la posibilidad de que Cristos, personaje al que los judíos le llamaban el ungido, habían estado esperando desde hace años y el cual tenía un propósito que cumplir en la tierra en su venida, pudiese ya haber llegado y haber sido la causa principal de los problemas que les estaban ocurriendo a los romanos. Vitalis quedó completamente impactado e indignado por haberle dicho al César la noticia de que Cristos pudiese haber iniciado una serie de problemas a Roma. Vitalis y Nerón, el César, conversaron sobre esto mientras aún Vitalis se encontraba estupefacto acerca de la noticia y comentaron acerca de la religión de los judíos. Las consideraban absurdas, llamaban lunáticos porque aún seguían a Cristos, a quien Poncio Pilato se suponía que había matado hace unas décadas. Sin embargo, los judíos, también llamados cristianos, nazarenos o la gente del camino, persistían en esto. Por esta razón, el César encomendó a Vitalis a investigar sobre este llamativo personaje y le dijo que él iba a ser quien se encargaría personalmente sobre el asunto de Cristos. Esto sorprendió a Vitalis, pero también le fastidiaba el tan poco tiempo que le había asignado el César para buscar toda la información que pudiese acerca de él, a pesar de haber aceptado la leyenda. Finalmente, Vitalis consiguió recordar a un hombre que conocía y que sabía que podría investigar con facilidad acerca del asunto, llamado Livio Marcio Rosio.
Después de haberle delegado esa tarea, Vitalis esperó lo que pareció para él millares de años por Rocio, al punto de embriagarse, pero justo cuando parecía que se agotaba la milésima de paciencia que le quedaba, apareció Rocio, sucio y andrajoso, dejándonos en un terrible suspenso con las palabras siguientes. Estimado Vitalis, dijo con una sonrisa, he encontrado lo que me pediste. Vitalis inicia el capítulo teniendo una conversación acerca de los datos que había recopilado Rocio, hombre al que conocía y le había encomendado la tarea de recoger información sobre Hristos y sus seguidores. Hablan de los distintos problemas que han causado los nazarenos, o seguidores de Hristos, en Roma, incluso con el César Claudio, y nuevamente se destaca la repulsión y fastidio que siente Vitalis hacia ellos, hasta que Rocio menciona un personaje resaltado entre los nazarenos, Paulo, quien tenía ciudadanía romana a pesar de ser de origen judío. Este había comenzado a seguir a Hristos tras haber presenciado una aparición de él mismo. Desconocen de su ubicación luego de haber sido expulsado de Roma, aunque se sospecha que está en Hispania. Rocio sigue informándole acerca del asunto, pero Vitalis empieza a perder interés y se cuestiona por qué el César Nerón estaría tan interesado en los judíos, e incluso en hacerse cargo él mismo de este asunto. Vitalis concluye otra vez, embriagado por el vino itálico, como ha hecho en ocasiones anteriores. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué? Dios, ¿qué es lo que he hecho? Señor, ¿qué buscas en mí? Levántate, te envío a tu propio pueblo y a los gentiles, para que abra sus ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz. Vitalis ha tenido una horripilante pesadilla, donde se hallaban cientos de cadáveres despiertos que habían salido de sus tumbas, dirigiéndose a un punto específico. Vitalis, lleno de horror, se encuentra agarrado por el brazo por uno de ellos, el cual tenía las cuencas de los ojos totalmente vacías. Trata de zafarse del agarre, pero el cadáver tiene una increíble fuerza descomunal y lo arrastra consigo hasta el lugar de encuentro. Cuando despierta, sudoroso y exaltado, pálido y ojeroso, culpa las creencias de los judíos de la vida eterna por semejante sueño. Molesto por su desagradable apariencia, se dirige donde el César Nerón, a quien encuentra muy alegre y con unas copitas encima. Luego, en el tribunal del César, Vitalis se halla frente a un par de judíos, uno de ellos siendo acusado por cargos desconocidos, llamado Simón, de nombre judío de apodo Kefas y Petros en griego. El otro es el intérprete de Simón, el cual explica la confusión de nombres que se había creado anteriormente. Finalmente, el César deja media su oración, dejándonos con la duda de quién era él, de qué delito se le acusaba a aquel Simón, y qué hacían él y su compañero judío en Roma. La conversación en el tribunal entre el César Nerón y Pedro, junto a su intérprete, seguía en curso, y cada vez más se le desagradaba a los romanos presentes, principalmente a Vitalis y al César lo que decía Pedro. El César le preguntó a Pedro acerca de lo que hizo Hristos, Jesús, el Hijo de Dios, en su estadía aquí en la tierra, y con ayuda del intérprete relató desde cuando Juan el Bautista sumergió a Jesús en las aguas del río Jordán, hasta el momento en el que Jesús y sus primeros seguidores decidieron recorrer las sinagogas de Galilea, expulsando demonios. En él, Pedro mencionó el instante en el que recibió el llamado de seguir a Jesús. El César Nerón interrumpió a Pedro en varias ocasiones, ya que le surgían dudas mientras Pedro narraba, y en otras se desesperaba por escuchar lo que él consideraba hechos absurdos que hizo Jesús. En una de estas interrupciones, al César hacer un comentario burlón acerca de Jesús, a Vitalis le llamó la atención el hecho de que Pedro no se molestó, sino que se entristeció.
Sin embargo, el César Nerón se vio tan molesto e incómodo que se sorprendió a sí mismo al finalizar la conversación gritando ¡Basta! Debido a esto, el César mandó al tribunal tomar un descanso. Maestro, eres tú quien debería bautizarme a mí. Obedezcamos la voluntad de Dios. Está escrito. Este es mi hijo querido, en quien me complazco. Después de haber finalizado el receso del tribunal, Vitalis tomó el mando de este mismo debido a que el César decía no encontrarse en condiciones de hacerlo. Vitalis lo aceptó, resignado, y le ordenó a Petros que continuara con su relato, quien narró cómo Jesús extendió su enseñanza acerca del reino de Dios y cómo consiguió reunir a sus seguidores o lugartenientes. Vitalis se sorprendió en gran manera cuando Petros contó la historia de cómo Jesús llamó a Mateo y Leví a seguirle, el cual era un publicano. Le pareció increíble la idea de que alguien como él pudiese ser un seguidor de Cristo. Vitalis se preguntó acerca de los nombres de los seguidores de Jesús y, otra vez, se vio sorprendido por la tranquilidad de Petros. Sin embargo, esta tranquilidad fue reemplazada por tristeza cuando Petros mencionó el nombre de uno de los seguidores, Judas Iscariote. Vitalis, intrigado, deseó preguntarle la razón de su repentino cambio, pero se vio interrumpido por el César, quien quiso confirmar si los seguidores de Jesús debían proclamar el reino de Dios. Luego de esto, el César ordenó al tribunal tomar un descanso. Al día siguiente, el César le comentó a Vitalis lo que creía acerca del reino de Dios, comparándolo con un reino terrenal, donde veía cómo, según él, Hristos pensaba formar una administración y cómo todavía después de su muerte, sus seguidores continuaban proclamando este reino. La noche de ese día, Vitalis se vio afectado por otra pesadilla relacionada, otra vez, con las enseñanzas de Jesús y lo que él hizo cuando estuvo en la tierra. Estando nuevamente en el tribunal, el César decidió ser directo, pidiéndole a Petros una explicación de qué era el reino de Dios exactamente. Petros le respondió, relatándole la vez que Jesús se encontraba frente a una multitud enseñando la parábola del sembrador. Nerón no se esperaba en absoluto esta respuesta, y menos Vitalis. Cuando escuchó Vitalis esta parábola siendo explicada, comenzó a creer que la expulsión de demonios y la curación de enfermos era lo de menos comparado con la doctrina o enseñanza que se hallaba detrás de ella. Y cuando Petros, dejando su serenidad de lado y alzando su voz y sus manos, relató la historia de cuando Jesús dijo al viento y al mar: «¡Cállate! ¡Quédate mudo!», mientras él y sus seguidores se encontraban en medio de una tempestad en una barca, se preguntó quién había sido ese hombre cuyo mensaje era de tanta importancia. ¿Quién era ese hombre que podía sanar enfermedades del alma? ¿Y quién era ese hombre que tenía semejante poder sobre las aguas y el viento? La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan, de modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje, y permaneciendo firmes dan fruto. Petros decidió continuar con su relato anterior, rompiendo el silencio que se había hecho presente en la sala por causa de él.
Comenzó relatando la vez en que la mujer enferma de flujo de sangre tocó a Jesús, porque creyó en que él la podría sanar. Jesús se giró hacia ella y le dijo que su fe la había salvado. Luego, Jesús se dirigió a la casa de Jairo, donde muchos se burlaban de él, porque fue a salvar a su hija que había fallecido. Él les dijo que ella solo estaba durmiendo, y, tras sacar a todos de la sala, exceptuando algunos, le dijo a la niña las palabras Talita Kumi, niña, levántate, y la niña volvió a la vida, andando. El César se vio tan irritado, hastiado, incómodo y malhumorado, que se fue de la sala abruptamente. Todos, sumergidos en el estupor, no supieron qué hacer. Vitalis decidió que el tribunal debía tomar un descanso y fue tras el César. Tras terminar su conversación acerca de la indignación del César hacia Christos por salvar a una niña y discutir acerca de lo inservibles que eran, volvieron al tribunal. El César realizó una serie de preguntas sarcásticas e irónicas que Petros les respondió en el transcurso de su narración. Vitalis se vio sorprendido por la manera en que se las respondía, ya que eran con los mismos hechos de Christos y sus palabras. El César decidió suspender la sesión tras haberle contestado a Petros con el relato de la multiplicación milagrosa de los 5 panes y los 2 peces, lo cual lo molestó en gran manera. Nerón y Vitalis se dirigieron hacia el comedor, donde había una variedad abundante de delicias. Mientras comían, el César habló de lo falso que le parecía a Christos y cómo de absurdo era el reino que él quería implantar. Hasta llegó a compararse con el Christos, diciéndole a Vitalis que él, el César Nerón, era una divinidad egipcia. Vitalis se vio obligado a responder con un sí a duras penas a la pregunta que le formuló él después el César. ¿No lo crees así, Vitalis? Cuando en realidad Vitalis se cuestionaba a sí mismo, diciéndose: ¿y si los hechos que relató Petros sucedieron en verdad? ¿Y si existió el Christos? Al retomar la sesión en la tarde, el César Nerón dejó claro su único interés de saber cómo Christos implantaría su reino. Sin embargo, Petros continuó con su largo relato. Nerón le hizo la pregunta de que si sabían que Christos moriría y que ellos sufrirían por causa de él, ¿por qué lo seguían todavía y creían en él? Cuando Petros les contó que el que siguiera a Jesús iba a padecer. Como su tono de voz fue irónico, muchos se rieron de su comentario, pero Vitalis no lo hizo, ya que consideraba serio el asunto. Petros siguió relatando, diciendo que ellos, los discípulos y él, no entendían lo que Jesús les decía acerca de que se levantaría de entre los muertos. Mencionó también que tenían miedo de preguntarle acerca del tema, y el César aprovechó para interrumpirlo, preguntándole que si no se daba cuenta de que Christos solo quería ponerlo a prueba, según él. Vitalis no pudo creer lo que vio. Fue casi inimaginable. Petros había sonreído cuando escuchó la pregunta del César, y continuó con su relato, donde Jesús decía que debían todos de recibirlo como lo hacían los niños, y, simbólicamente, dijo que si alguien resultaba de tropiezo, debería cortarse sus miembros para no caer. Harto ya, el César interrumpió nuevamente a Petros, diciéndole que ya era suficiente, y le preguntó que si era en serio que Christos no estaba interesado en absoluto por obtener poder. Petros continuó con su narración como si no hubiese escuchado al César, pero aún así le respondió con lo que narraba: la historia del joven rico que no quería dejar sus posesiones para seguir a Jesús. En esta Jesús dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que sus grandes ejercen su potestad sobre ellas. Sin embargo, entre vosotros no debe ser así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor, y el que de entre vosotros quiera ser el primero deberá ser el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego de Petros haber dicho estas palabras, el César Nerón decidió inmediatamente suspender la sesión para el día siguiente. Vitalis y Rosa se ven envueltos en una conversación acerca de Petros y el asunto del tribunal.
Discuten acerca de cómo podría terminar Petros en caso de que el César pudiese encontrar alguna prueba con la cual acusarle, y mencionan la crucifixión, la cual le deja una sensación desagradable a Vitalis. Rocio le comenta el desacuerdo que tienen los romanos, incluido Vitalis también, con las enseñanzas de los nazarenos, y cómo ellas no dejarían que Roma fuese el imperio que era en aquel tiempo. El capítulo finaliza cuando Vitalis le pide a Rocio que investigue acerca de la fecha de nacimiento del Christos para beneficiar al César. Vitalis decide llegar temprano al tribunal al día siguiente y así encontrarse con el intérprete de Petros, el cual tiene por nombre Marcos. Este le responde a Vitalis después de que él le preguntara acerca del año en que Christos nació, que existían 3 gobernantes que habían estado en el poder durante su nacimiento. Luego añade un dato que deja a Vitalis confundido, pero Marcos se ve extrañamente satisfecho. El rey Herodes había ordenado matar a todos los niños menores de 2 años para asegurar de que Jesús no sobreviviera. Vitalis no puede continuar, ya que César, puntual como siempre, irrumpe en la sala y comienza la sesión. Este le dice a Petros que contase el relato de la llegada de Jesús a Jerusalén sin mentir ni omitirse ningún dato. Sin embargo, el César se ve desconcertado ante el silencio y la concentración que parecía tener Petros ante estas palabras. Y Vitalis puede notar que lo que menos sentía Petros era miedo del César. Petros comienza el relato narrando la maldición que Jesús echó sobre la higuera sin frutos, pero se ve interrumpido por el César, quien alterado lo acusa de burlarse del tribunal. Marcos sale en su defensa y le informa que ese hecho es solo un antecedente a lo que él quiere saber específicamente. Vitalis también hace un par de comentarios en defensa al reo, Petros, y al intérprete Marcos, y se ve arrepentido, por lo que trata de arreglarlo con unas palabras dirigidas al César, las cuales le causan confusión, pero este decide proseguir con la sesión de todos modos. El César se ve interesado al Petros narrar cómo Jesús había irrumpido en el templo, volcando mesas, echando fuera a la gente e impidiendo que nadie se llevara ningún utensilio. Vitalis se ve confundido, pero el César parece satisfecho con este dato. Decide continuar la sesión y Petros continúa con el relato, recibiendo algunas interrupciones del César. Finalmente, Petros capta otra vez la atención del César con el relato de Jesús hablándoles a los fariseos y partidarios del rey Herodes. Estos le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos darlo o no debemos darlo? El César se ve muy interesado en esta pregunta y urge a Petros a que dijese qué respondió Christos. Este les contestó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César se ve estupefacto frente a esa respuesta y pregunta si todo lo acontecido había sucedido antes de la muerte de Jesús o Christos. Petros les responde de manera lacónica sí a sus preguntas y su ánimo cambia totalmente cuando el César le pide que cuente lo ocurrido en las horas anteriores a la muerte de Jesús, sin omitir ningún detalle. Esto sorprende tanto a Vitalis como al César. Cuando Petros le cuenta al César la vez en que Christos les había dicho a los 12 discípulos que uno de ellos lo entregaría, le es muy difícil continuar. Vitalis se aira en gran manera con el César al ver cuán insensible era este ante el reo. Sin embargo, el relato continúa. Petros, aún triste y cabizbajo, les menciona que luego de esta noticia, Christos les dice que ellos huirían de él escandalizados, pero Petros no podía aceptarlo, no quería hacerlo. Así que le dijo a Jesús que no huiría de él. Sin embargo, la respuesta de Christos fue totalmente inesperada. En verdad te digo que tú, hoy, en esta misma noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me habrás negado 3. Esto deja en estupor a todos los presentes, pero no impide que Petros prosiga con la narración.
Comienza contando cuando llegaron a Getsemaní, donde Jesús, luego de orar al Padre, les dice que allí mismo sería entregado porque había llegado la hora. Judas era el que llevaría a cabo esta acción y así mismo se cumplió. El César le pregunta si nadie había salido en defensa de Cristo y Petros le dice que alguien, quien resulta ser él mismo, había sacado su espada y le había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote. El César parece haber encontrado un punto débil en el cual atacar a Petros y le hace numerosas preguntas, pero todos se sorprenden al ver que la persona que les responde no es nada más y nada menos que Marcos, quien sobresaltó a la mayoría de los presentes con su enérgica respuesta. Le cuenta que un joven, el cual resulta ser él mismo, Marcos, pudo testificar que nadie se había resistido, sino que todos habían huido, tal y como lo había dicho Cristo. Luego de esto, Petros retoma su relato, narrando el momento en que escuchó cómo le escupían, le cubrían el rostro y golpeaban a Jesús, estando él en una fogata. Y Vitalis se asqueó ante esto, pero porque entendía el pesar de Petros en cierta manera, con todos los años que había estado en guerras. Posteriormente, Petros sigue su relato, pero se ve interrumpido por su propio llanto, cuando contó que las palabras de Cristo se habían cumplido tal y como él había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Petros se incorporó de su llanto y relató el momento en el que llevaron a Jesús ante Pilato. Allí se encontraba un homicida llamado Barrabás, a quien también iban a matar. Sin embargo, tras Pilato concederle la oportunidad al pueblo de escoger a quién crucificar, el pueblo eligió a Jesús, quien era, sobre todo, inocente de cualquier delito. Le golpearon, le humillaron, y por esto un hombre que se encontraba allí, llamado Simón, ayudó a que le llevaran su cruz, ya que no tenía fuerzas para hacer esto. Luego de varias horas de burlas e injurias a Jesús, finalmente a la hora novena, Jesús lanzó un gran grito y dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después expiró. Nerón dudó acerca de este hecho, pero Petros le confirmó que había una gran cantidad de testigos que presenciaron la muerte de Jesús, haciéndolo callar. Cuando Petros finaliza el relato con José de Arimatea, pidiendo el cadáver de Jesús y llevándolo al sepulcro, el César toma por concluido el tribunal. Sin embargo, Petros le dice que el hecho más importante lo desconoce justamente el tribunal. Después del sábado, el día de descanso, el grupo de mujeres que presenció la crucifixión de Jesús fue al sepulcro, pero un joven que estaba allí les dijo que Jesús se había levantado y no se hallaba en él. Los discípulos escucharon esto y no creyeron, mas escucharon después el testimonio de otras personas, a las cuales Jesús se les apareció en carne y hueso. Él les reprochó la dureza de sus corazones y su incredulidad, pero les dice que prediquen la buena noticia a todo el mundo, para que crea en ella sea salvo y no condenado. Duró 40 días con ellos y luego ascendió al cielo a la diestra del Padre, de donde descenderá para levantar a los muertos, juzgarlos junto con los vivos e implantar su reino, el cual no tendrá fin. Será gobernado por el único Dios, en el cual no habrá ningún mal. El César da por concluido oficialmente el tribunal. Rocio llega a la casa de Vitalis y le cuenta datos importantes acerca de Jesús, que él había estado esperando. En primer lugar, ocurrió un fenómeno durante el nacimiento de Jesús, una conjunción astral. En segundo lugar, Rocio menciona algunos datos sobre el rey Herodes, quien a pesar de no ser judío, fue un rey judío, y quien vivía con el temor de que le quitasen su reinado. Y en tercer lugar, le informa que ese rey había ordenado matar a todos los niños menores de 2 años, ya que se sentía amenazado, y justamente en la época donde Jesús nació. Vitalis dice algo inesperado. Le afirma a Rocio que lo que contó Petros sobre la resurrección de Jesús era realmente verídico y que él creía en que Jesús
había resucitado de entre los muertos. A la hora de cenar, el César le comenta a Vitalis su molestia, desagrado y repugnancia contra las doctrinas de los judíos, principalmente los nazarenos, y Jesús. Vitalis trata de hacerle entender que esas personas son irrelevantes, sin importancia, pero esto solo logra hacer crecer el deseo del César de eliminarlos, e incluso piensa que el pueblo se lo agradecería. Vitalis busca con ansias a Petros en la cárcel donde se hallaba y da con su celda. Se encuentra con Marcos, quien le presenta a los hijos de Simón, el hombre que había ayudado a Jesús a cargar con su cruz, Alejandro y Rufo, y luego con Petros. Vitalis le advierte a Petros que el César quiere matarle y le dice que puede salvarse, pero este lo rechaza y le dice una y otra vez que debía de quedarse con sus ovejas y terminar su testamento, el cual estaba siendo escrito por Marcos, ya que no le quedaba mucho tiempo. Petros le cuenta lo que sería el cumplimiento de las palabras de Jesús dirigidas a él mismo, las cuales decían lo mencionado anteriormente. Marcos le enseña parte del testamento de Petros a Vitalis, y este conoce muchos relatos de Jesús que no habían sido mencionados en el tribunal, pero otros relatos hacen falta. Por esta razón, Marcos le dice que deben de terminar el testamento lo antes posible, ya que no tenían tiempo. Petros llama a Vitalis y le dice que él puede percibir evidencia de que él ha creído en la buena noticia de Jesús. Y le dice, a pesar de que Vitalis intentó protestar, que no desperdicie la luz que ha recibido. Vitalis decide no seguir su colaboración con el César y toma un descanso. Le envía al César una carta excusándolo que se hallaba enfermo y que debía irse a descansar al campo. Sin embargo, esta visita, además de que lo ayudó a descansar debidamente, solo lo hizo reflexionar y dirigir siempre su vista al único Dios y a su Hijo, al contemplar las maravillas de los paisajes nocturnos del campo. Sin embargo, Rocío le trae una espantosa noticia. Roma ha sido destruida a causa de varios incendios, y Nerón inicia una persecución contra los judíos y los nazarenos, pero llega a tal punto que decide suicidarse, y la generación judía se ve casi extinta por la destrucción de Jerusalén y el templo. Mas cuenta Vitalis que, a pesar de todo esto, puede ver que aún sigue viva la buena noticia y que ésta permanecerá para siempre. Vitalis finaliza diciendo que él, junto con los demás que han creído en esta noticia, serán levantados entre los muertos y podrán participar en el reino de Dios, que él, Vitalis, podrá contemplar cara a cara a aquel que murió en la cruz por toda la humanidad y quien le habló por medio de los labios de Petros, aquel viejo pescador.